¿por qué le hablas en parábola? Dice, porque a ellos no les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a vosotros sí. ¿Quiénes son estos vosotros sino la iglesia? Acordémonos que Jesucristo preparó sus discípulos para enseñarles estas cosas, para que luego la transmitieran. Y por eso que es el encargue de Dios que nosotros perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas como venimos oyendo, hasta que logremos la formación que Dios espera. Entonces no se trata de que yo oiga un mensaje o que nosotros como iglesia oigamos un mensaje y porque podemos de hecho volver a oírlo y otra vez e insistentemente Dios lo hace. ¿Por qué razón? Porque solo es un mensaje y en muchos casos es un entusiasmo del momento, es una emoción del momento, hermanos míos, en la que nosotros reaccionamos por las cosas que Dios nos viene hablando, pero ese no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. El plan de Dios es conformarnos, el plan de Dios es llevarnos, el plan de Dios es que lo alcancemos. Por eso la insistencia de parte de Dios. Y aquí vemos nosotros a este joven a quien el apóstol Pablo también envía a Éfeso y le da los consejos, lo alienta. ¿Por qué razón? Porque era un joven que tenía que ir a ministrarle a los ancianos de aquellos lugares, personas a lo mejor mayores que él, de más tiempo en la iglesia. ¿Y cuál era la diferencia entre ese joven y aquella gente de años a lo mejor en la iglesia? Que este era un joven dispuesto, oiga esto, que tenía en el corazón la misma intención, el mismo deseo, el mismo sentir, el mismo propósito que su maestro, en este caso el apóstol Pablo, quien trabajaba con él, quien le ayudaba. Entonces él lo alentaba. Desde el capítulo 2, verso 1, alienta el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque se estaba de alguna manera entristeciendo, apocando las circunstancias, los problemas, las dificultades, el combate de la religión contra la verdad. Lo estaban apocando, lo estaban haciendo quizás dudar, vaya a saber, no lo aclara la escritura, pero él le dice que tiene que tener en presente algo, la fe que tiene. La fe que tuvo él, la fe que tenía él era una fe genuina, una fe verdadera. Y le habló también de la familia de la cual procede. Esto es lo importante de lo que a veces nosotros descuidamos. Nuestro trabajo, hermanos míos, como se viene hablando, no es solo en la iglesia, sino principalmente en nuestra vida cristiana, acompañando nuestra familia y uniéndonos a la gran familia de Dios. Siendo nosotros los que estamos mirando, vigilando, velando por nuestros hogares, velando por nuestros hijos, que vean en nosotros lo que proclamamos, que vean en los padres la verdadera decisión de ser seguidor de Cristo. Entonces la abuela de Timoteo, la madre de Timoteo le transmitieron esa fe. ¿De qué forma? ¿Solamente hablándoles? No, hermanos míos, ellos dieron evidencia, estas mujeres dieron evidencia, lo criaron en la disciplina y amonestación del Señor que hasta en ese momento entendían. Y fue tan efectivo que Pablo lo llevó para hacerlo su discípulo. Y a este discípulo envía Pablo, porque no había otro del mismo sentir. Este no era el único momento. Después vamos a ver otro momento donde Pablo lo envía por lo que pasaba en el corazón de este joven. Entonces, después de alentarlo, hermanos amados, dice en el capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, el verso 1, dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Recordándole que en Cristo Jesús, en esa gracia bendita, tenía todo lo que necesitaba para hacer el servicio. Que confiara en aquel que le llamó, que confiara en la gracia que lo acompañaba, que confiara en el conocimiento que le fue brindado, que confiara en aquella misma manera de fe con la cual comenzó todas las cosas, que se mantuviera firme. Entonces esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No saques de otro lado, no saques de tu intelecto, no saques de tu capacidad, no saques de tu experiencia, no saques nada de ello. Acuérdate de Jesucristo. Ahora ocúpate en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces así podrás hacer un servicio genuino. No tengas temor de estas cosas, avanza.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miramos cómo lo dice Pablo, de la manera que lo dice, cómo se pone él como un referente, ¿verdad? Un referente, alguien que realmente está con toda libertad diciéndole a la persona que estuvo a su lado: lo que me oíste enseñar, las verdades que otros confirmaron, dice otra versión. Eso habla, eso enseña. Y enséñaselo a hombres que sean capaces de enseñarlo también a otros. Enséñaselo a personas que estén dispuestas, a personas que se puedan ocupar, a personas que sean suficientes, competentes para enseñar también a otros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Él como apóstol recibe de parte de Dios una enseñanza que es por medio de la cual va a corregir, a disciplinar y a enseñar a la iglesia. ¿Se oye? A enseñar a la iglesia. Entonces hay cosas que hay que entender. Esta palabra que Pablo le encarga es la que Timoteo tenía que aprender, a quien se le fue enseñado a Timoteo. Timoteo tenía que transmitirlo a personas que sean capaces de hacer lo mismo. Entonces por eso que hay una ocupación de parte de Pablo. Y mire la forma: lo que has visto de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean capaces. Eso es lo que le dice. Entonces tenía que tener el cuidado de transmitir lo que era correcto y buscar entre las personas aquellos que serían capaces de transmitirlo. Ahora, cuando a nosotros nos predicaron el evangelio, lo hicieron en algunos casos con mucha ignorancia, como nos tocó a nosotros. Servíamos a Dios sin saber que lo hacíamos, ni siquiera sabíamos cómo debíamos hacerlo. Jamás nadie nos enseñó en aquellos tiempos, 40 años atrás. Después hubo un tiempo donde se servía al Señor porque era lo que había que hacer. Y nadie enseñó que antes de servir al Señor había que trabajar con la vida propia. Primero y principal, tenía que ser un discípulo del Señor. Tenía que ser alguien que esté abocado al Señor. Discípulo del Señor sin voluntad propia. Discípulo del Señor que se niega a sí mismo. Nosotros no tomamos eso como base. Nosotros directamente nos pusimos a servir a Dios. Mucha gente sirviendo a Dios en la carne sin haber corregido su vida, sin haber sido transformado. Y la iglesia en esa condición difícilmente podría crecer, porque no había enseñanza, no hubo quien transmitiera los mandamientos del Señor. Entonces, cuando se transmiten los mandamientos del Señor, hay esperanza de crecer. Hay esperanza de desarrollarse. ¿Por qué hay esperanza? Porque me están comunicando lo que yo debo hacer. ¿Y por qué no es una esperanza completa? Porque depende de mí, depende del oyente, depende del cristiano. Lo que el Señor le enseñó, ¿para qué le enseñó? Lo primero que hacemos nosotros es para enseñarle a otro. Y no está mal el sentido, pero primero tenemos que aprenderlo nosotros. Primero tiene que ser aplicado en nosotros, porque somos los de ejemplo. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, lo que otros testificaron que era la verdad correcta, tal y como lo oíste, no omites nada. Eso habla y eso enseña. Entonces miramos el valor que tiene transmitir la verdad del evangelio, porque solamente por la verdad del evangelio, tal y como está escrito, alcanzaremos los propósitos de Dios. Recién allí la madurez, recién allí la vida espiritual, el desarrollo de la misma. Pueden pasar años y años y nosotros seguir siendo niños espirituales. Pero si la enseñanza es correcta, si las enseñanzas que el Señor mandó que sus discípulos guardasen nos son transmitidas y las guardamos, va a haber un cambio genuino, real, una transformación y una dedicación y ocupación en servir a Dios, tomando su cruz. ¿Por qué tomar la cruz? Porque es allí donde se padece, es allí donde se sufre. En este momento, Timoteo, quien fue un fiel discípulo de Pablo, a la vez discípulo del mismo Cristo, porque siguió los pasos de su maestro, en este caso Pablo, ahora le tocaba el momento de la cruz, el momento del sufrimiento, el momento de padecimiento.
ya aprendió, ya transmitió, tiene una lucha interior, tiene una lucha exterior, tiene combate con los religiosos, tiene combate con aquellos grandes pensadores que combaten siempre por medio de su mente y de su corazón no convertido al Evangelio, contra la verdad del Evangelio, contra lo que ella tiene que producir en aquellos que fueron llamados por el Señor. Entonces le dice, encarga a hombres fieles. ¿Por qué le dice a él? Porque él fue un hombre fiel. En otro lugar él lo testifica, después lo vemos. Pero él fue un hombre fiel. ¿Y cuál es el cuidado que tenía que tener? Que así como Pablo se fijó que aunque había muchas personas a su alrededor, había uno solo que tenía un corazón dispuesto y estaba todo el tiempo pensando en los hermanos. Ese era este joven. Entonces no se trata, hermanos amados, de cuántas veces podamos estar en la iglesia, pero sí una cosa le digo: Dios nos ha permitido llegar todo este tiempo. Hoy estamos acá. Hoy es una nueva oportunidad de Dios para todos nosotros. Porque si Dios nos habla de esta forma, es porque Él está conociendo nuestros corazones. Y está dándonos a nosotros la oportunidad de que nosotros accedamos hacia ese llamado genuino de Dios. No está usted aquí por voluntad propia. No está porque no existió un llamado. El llamado que usted ha recibido fue un llamado genuino de parte de Dios. Entonces el problema no está en el llamado, el problema está en aquello que debieron ocuparse de nosotros. Y estoy generalizando ya desde tiempo que conocimos el Evangelio, en enseñarnos la verdad que había que guardar según la enseñanza de Cristo Jesús a los que eran sus discípulos. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y no puede pasar ninguna palabra de nosotros sin que ésta deje el resultado esperado de parte de Dios para todos nosotros. La palabra que usa para fiel aquí el apóstol Pablo, una palabra griega, tiene varios significados. No voy a nombrar la palabra ni voy a hablar de esas cosas, pero sí el significado. Tiene un significado íntimamente relacionado. Fíjese, el fiel es una persona que cree. El fiel es una persona leal. El fiel es una persona creíble. Yo cuando lo separo digo, rindo esas condiciones. Por ahí me quedé solamente en el punto primero, cree. Soy fiel porque creo. Mucha gente dice que son fiel porque creen y porque no se mueven de creer en el Señor Jesús. Y le dicen Señor, 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 pero jamás obedecen a aquel que le dicen Señor. Y Jesús bien le puede reclamar, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Porque no se trata de un título, sino se trata de una verdad. Se trata de un propósito. Se trata de logros. Se trata de alcanzar los propósitos ya determinados por Dios, que solamente se van a alcanzar por medio del entendimiento en la palabra de Dios, obedeciéndola. Entonces, ¿puedo ser una persona creyente? ¿Soy leal? ¿Leal a qué? Leal a mis convicciones. Muchas veces mostramos que somos personas que creemos, pero no somos leales. ¿A qué convicciones yo debo ser leal? A la convicción de que Dios me llamó, a la convicción de que cada uno de ustedes son mis hermanos en Cristo Jesús, a la convicción de que aquel que me engendró a mí me obliga por mandamiento a amar a aquellos que fueron engendrados por Él. ¿Se comprende? Entonces nosotros tenemos que entender este plan, este propósito perfecto de Dios, que tenemos que acudir a la respuesta, a darle a Dios una respuesta, no porque Él la necesite, nosotros la necesitamos. Entonces fuimos fieles en el creer, pero no fuimos leales. No, a mí no me mueve nadie. A mí me llamó el Señor. No, que si el hermano no me saludó, ya no vengo más. Que si el hermano me dijo tal cosa, yo ya no vengo más. Que el otro día me miró mal. Que el otro día, no sé, cantidades de cosas, de excusas que he oído yo durante todos estos años que los cristianos presentan delante de Dios como una excusa que le da la oportunidad de alejarse de las congregaciones. Y muchos de ellos están fuera de la iglesia diciendo, ahora que estoy fuera de la iglesia estoy mucho mejor. Ahora tienen mejores autos, ahora tienen mejor bendición material. Pero sabe una cosa, ahora no tienen la guía ni la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque está apagado, está contristado. No pueden contar con ellos porque a ellos no les interesa. Ahora están abocados y ocupados en sus trabajos, creciendo materialmente, hermanos, pero apocados en la vida espiritual.
se descuidaron de Dios. ¿Quién los bendijo? Dios. Pero se olvidaron de aquel que los bendijo. Entonces, ¿de qué sirven todas estas cosas? ¿De qué les sirve hoy la riqueza si ellos no son capaces de compartir con la familia de la fe? ¿De qué les sirve la abundancia si no aprendieron qué hacer con ella? Pero en la escasez sí estuvieron atentos, porque la iglesia enseña que nos van a ayudar los hermanos. Acá, como estoy con escasez, los hermanos pareciera, según el pensamiento humano, que yo tengo que recibir ayuda de ellos. Pero en la realidad la ayuda viene de Dios y la herramienta es la iglesia. ¿Se escucha? La ayuda viene de Dios y la herramienta es la iglesia, son los hermanos. Es a los hermanos a quien Dios mueve por su gracia y por su misericordia para que nosotros recibamos lo que necesitamos. Pero cuando hay abundancia es para que otro que está pasando escasez pueda ser de alguna manera suministrado en favor de esa persona. Pero claro, mejor nos alejamos, porque ahora ya no tengo tiempo para Dios, porque es tanta la bendición, es tanto el trabajo, que ahora ya me alejo. Bueno, esa persona no es leal, estuvo entre nosotros, podríamos ser nosotros, no fuimos leales a nuestras convicciones, leales a las promesas de Dios, leales a la palabra de Dios. No fui leal. Señor, perdóname, no fui leal, no me sostuve. Estuve como aquel que edificó sobre arena porque no guardó tu palabra. Y esa es la evidencia del fiel. El fiel guarda la palabra porque le cree a Dios y porque es leal a las promesas de Dios. Sabe que Dios promete y cumple. Y es creíble. Una persona así no puede ser creíble. ¿Se le puede encomendar algo? No se le puede encomendar, porque hoy está y mañana por cualquier problema ya no está. Pero quieren servir a Dios. Quieren servir a Dios, pero no quieren ser sus discípulos. ¿Cómo que no queremos ser sus discípulos, Señor? Pastor, si yo estoy acá queriendo ser discípulo del Señor. Si quieres ser discípulo del Señor, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. No hay otra forma, no hay otro camino. Por eso que nosotros tenemos que entender lo que está pasando aquí con Timoteo. Era un joven. Estaba con lucha, con dificultades, con pruebas, con oposición, un montón de cosas, y no vamos a entrar en detalle de estas cosas porque tengo que avanzar con lo que Dios me encargó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Después le muestra la figura del soldado, la figura del atleta y la figura del labrador. En este mismo capítulo le dice: ningún soldado se enreda en los negocios de la vida porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. El atleta, si no lucha genuinamente, no puede ser coronado. Y también le dice luego: el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Ahora, lo que le está diciendo, según el apóstol Pablo, son cosas razonables, son cosas entendibles. No son misterios, no están escondidos, están a la vista. Le dio ejemplos claros. El Señor Jesús, cuando hablaba por parábola, como dijimos hace un momento, le hablaba por parábola para que ellos oyendo no entiendan y se cumpla así la profecía del Antiguo Testamento. Pero a ellos le era revelado. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no puede estar velado para su iglesia. No está velado para su iglesia. Lo que pasa es que hay un orden que respetar, un orden que seguir. Y hay que reconocer lo que Dios ha determinado y hay que hacerse cargo en esto. Entonces le dice el apóstol Pablo, le muestra estas tres figuras y le dice: considera lo que digo. ¿Qué está diciendo con esta palabra? Considerar. Ejercitar la mente, comprender, captar, prestar atención, entender, considerar, poner junto mentalmente, percibir con la mente, pensar acerca de. Entonces no le está diciendo ningún misterio, por más que la palabra sea griega. Le está diciendo algo que pueden comprender. Es como si Pablo le dijera: pensá en lo que te estoy diciendo. Pensá, ¿un soldado se enreda en los negocios de esta vida? No, ¿por qué razón? Porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es verdad, Pablo, no tengo que ir a un instituto, no tengo que saber griego, no tengo que saber ningún idioma, tengo que comprender lo que me dices en mi lenguaje. Y en mi lenguaje me dije: considera, piensa en esto, presta atención. El atleta
que va a competir, si no lo hace legítimamente, no será coronado. Tienes razón, Pablo. Es verdad. Ahora que me lo dices y que yo lo miro, es comprensible. Y el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. No puede comer del fruto que no trabajó. Es comprensible lo que te digo. Tienes razón, Pablo, tienes razón. A veces uno se equivoca y quiere obtener los frutos de lo que no trabajó, quiere recibir lo que no buscó. Hermanos amados, nosotros somos enseñados por el Señor justamente para que comprendamos el plan, el propósito de Dios y nos ubiquemos conforme a su palabra en el lugar correcto, no de víctimas, no de hombres y mujeres que están incapacitados para hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario, fuimos capacitados por medio de su Espíritu Santo para vivir una nueva vida, o sea, una vida espiritual. Pero hay que ocuparse, así como el soldado, así como el atleta y así como el labrador, hay que ocuparse. Considera lo que te digo. Y después le dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. La palabra entendimiento, escuche y preste atención, porque este es un ejercicio que tenemos que hacer. Ahora que estamos oyendo todas estas cosas y que nos vamos a poner en campaña de trabajar con esto. Cuando hablo de trabajar con esto es, como fue dicho en los mensajes anteriores y anoche mencionado, vamos a provocar, vamos a estimularnos, ¿se acuerda? Vamos a provocar que esto suceda. Así que si yo quiero provocar la unidad, bueno, no tengo que salir corriendo. Terminó el culto, me voy corriendo. No, porque entonces no estoy procurando, no estoy estimulando a nadie. Pero si yo quiero realmente estimular, si yo lo quiero provocar, soy el primero que me tengo que quedar, o el que tiene que tener pensamiento de quedarse. ¿Por qué nunca se va el pastor primero que todo? Porque es el que tiene la intención, aunque nadie lo siga o aunque lo sigan algunos. ¿Cómo va a terminar esto? Que todos lo sigan, que todos lo busquen, que todos quieran alcanzarlo. Pero tiene que haber alguien que procure estas cosas. Bueno, gracias a Dios que tienen personas ustedes que procuran aquí y luchan por esta unidad manifiesta, pero traerá necesidad de comprender, necesidad de entender para poder perdonar, para poder amar, para poder pasar por alto. Nosotros, cristianos de años, no estamos acostumbrados a pasar por alto las ofensas, y estas son el ABC de la vida cristiana, o sea, el comienzo de la vida cristiana. Si no perdonas, no serás perdonado. Si no pasas por alto las ofensas, ¿cómo entonces esperas que te pasen por alto las tuyas a las demás personas? ¿Por qué no se enoja con todo lo que le dijo el hermano, con todo lo que le dije yo? ¿Por qué no se enoja? Porque aprendí de Dios que un cristiano pasa por alto las ofensas. Entonces gocémonos y alegrémonos porque encontramos a alguien que pasa por alto las ofensas. Quiere decir que ese es un verdadero discípulo del Señor. Pero esto no es para que nosotros como pueblo de Dios probemos al discípulo. No, es para que nos gocemos que hay alguien que está dando ejemplo e imitemos su fe. Amén. Este es un mensaje que yo di allí en San Miguel, que tiene un rumbo totalmente diferente hoy. Jorge, que está acá, es testigo. Y Dios sabe por qué. Yo no, pero Dios sí. ¿Entiende? ¿Cuánto dan gloria a Dios entonces? Avanzamos entonces. Entonces, ¿qué le dice? Considera. Fíjese lo que significa. Sugiere la rapidez de percepción, acción y efecto de percibir, darse cuenta, notarlo. Lo llevo a algo más, una palabra más sencilla. La condición penetrante dice que precede a la acción. Entonces, ¿qué está hablando? Aquella, como dice aquí, condición penetrante habla algo de que se instala, algo que se mete, y eso en realidad cuando el cristiano realmente valora las cosas que Dios le dio, le pasa esto. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber un pensamiento que antecede a la acción, un juicio, lo que se llamó en alguna oportunidad un previo juicio,
Voy a hacer un examen antes de hacer algo, antes de decidir algo. No, yo me enojo y por más cristiano de 40 años que yo sea, me enojé y eché a perder todo. ¿Por qué? Porque no fui capaz de tener esta percepción que debe anteceder a la obra o a la acción. Este pensamiento que como cristiano debo tener antes de hacer algo. ¿Qué va a pasar? Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y repite, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo, hermanos amados, que tiene la posibilidad de hacer todas o cualquier cosa, pero él no va a hacer nada que no deje provecho a la iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a este juicio previo, a esta acción o a este pensamiento que antecede a la acción. No me deja obrar. ¿Por qué? Porque hay aquí dentro la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Porque lucho para ver si logro ser el verdadero discípulo que el Señor quiere formar y manifestarlo a los demás para que pueda también yo formar nuevos discípulos. Pero si esto no sucede, no se logrará, no se alcanzará. Lejos está de nosotros la parte espiritual desarrollada de la que tanto hablamos. De conocer, de saber. Ahora, todas estas cosas traerán dificultad, traerán problemas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, en Cristo. No soy piadoso porque a mí se me ocurre. No soy devoto, porque eso también significa la palabra piadoso, ser devoto, dedicado, abocado, ocupado. Porque a mí se me ocurrió, porque hoy tengo el deseo. No, porque eso así como sirve el verdadero discípulo del Señor. Entonces, aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Por eso los problemas. ¿Y qué le dice, hermanos amados? ¿Qué le dicen muchas veces a los cristianos como nos ha pasado a nosotros? Mejor es que no te hubieses hecho cristiano. Mejor es que sigas alcohólico como eras. Mejor es que sigas mujeriego como eras. Mejor esto, mejor aquello. Haz cualquier cosa, menos jamás te vuelvas evangélico. ¿Por qué les golpea tanto? ¿Por qué no quieren que sucedan estas cosas? Porque ahí viene la manifestación de la verdad del evangelio, donde el hombre es transformado por el poder de Dios y exhibe el cambio tan anhelado a lo mejor en su corazón, tan deseado, pero recién manifestado por gracia y por misericordia a través de Jesucristo. Entonces, comprender esa verdad. Ahora lo que estamos haciendo es apuntalar, porque como vamos a unirnos, como vamos a luchar genuinamente para unirnos, donde vamos a estar juntos, donde los niños se van a pelear, donde los niños van entre ellos a pelear, sí, también se pelean los padres. ¿Por qué razón? Porque cada uno defiende a su hijo, en vez de enseñarle lo que es correcto. Desde pequeño se le enseña a amar y a perdonar y a pasar por alto las ofensas. Ese niño jamás se olvidará de la disciplina del Señor. Entonces el cambio será tremendo. No es hoy, no es mañana, tampoco es tan lejos. Los niños parece que cada vez crecen más rápido, y cuanto más nos ocupemos en enseñarles, hermanos míos, más pronto serán discípulos del Señor, quizás antes que nosotros mismos. Por eso que tiene que haber una ocupación. Haz lo que quieras, menos obedecer el evangelio. Entre los evangélicos, muévete como quieras, manéjate como quieras, pero no me hables de las doctrinas del evangelio. No me hables de cambiar el carácter, no me hables de cambiar de conducta, no me hables de entregar mi vida, porque no quiero eso. No quieren escuchar eso, prefieren que siga siendo un esclavo del pecado en vez de ser un siervo de la justicia. ¿Se comprende? ¿Por qué una persona sufre? Una hermana aquí testificaba los problemas que tenía en su familia. ¿Por qué razón? Porque quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. Por eso padece persecución. ¿Se oye? Y sufre y se duele. No es la primera ni será la última. Entre nosotros habemos muchos que pasamos situaciones semejantes. Pero ¿qué sucede? Sucede que Jesucristo, el Señor que fortalece a Timoteo en este caso, de cual Pablo le hace notorio, nos fortalece también a nosotros. Nos fortaleció en aquel momento, nos fortalece en este tiempo presente y nos está preparando para lo que viene. Lo que viene es muchísimo más hermoso de lo que hemos alcanzado hasta aquí.
pero también acarrea consigo muchas dificultades y situaciones que tenemos que sortear. ¿Se escucha eso? Tenemos que sortearlo. No se trata de que, bueno, no, yo ahí no vuelvo más. Si usted no vuelve más, abandonó el genuino llamado del Señor. Si usted no lucha por la verdad del Evangelio, abandona el llamado del Señor. No fue Dios quien lo dejó, no fue el pastor, no fueron las doctrinas, no fue la iglesia, fue su decisión. Entonces, ¿cómo se va a lograr una unidad? ¿Cómo se va a lograr el pensamiento práctico de ayudar a aquel que tiene necesidad? Si no nos podemos juntar porque nos peleamos, porque tenemos diferencia, ¿cómo sabremos la necesidad de nuestros hermanos? ¿Cómo la supliremos? Por eso tiene que haber un cuidado de parte nuestra bien presente acerca de lo que Dios nos encarga. Por eso que Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Fíjese, dice dos cosas. Dice aquí el apóstol Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y después dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, ¿por qué habla de dos puntos y por qué son importantes? Porque le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Cuando dice del linaje de David, está hablando de la simiente de Abraham. ¿Se oye? De la simiente de Abraham, del descendiente de David, sobre los cuales Dios hizo promesa. Ese sería el Mesías, ese sería el enviado, ese sería el ungido. Ese venía a mostrar algo diferente, ese venía a mostrar una nueva creación. Esa era la primera manifestación de un hombre que obedecía a Dios, la primera manifestación de un hombre santo, de un hombre justo, de un hombre perfecto, de un hombre en el cual, hermanos míos, no se halló otra cosa más que justicia perfecta de Dios. ¿Por qué le recuerda? Porque nació como hombre, y ayer fue dicho también, si mal no recuerdo, nació como hombre, estuvo 9 meses en el vientre de una mujer, y aunque era Dios, dijo Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo servidor de los hombres. Y mire si fue servidor. Fue servidor de tal forma, hermanos míos, que se entregó hasta la misma muerte, y muerte de cruz. La peor de las muertes, la peor humillación. ¿Lo hizo por qué razón? Por amor. Por eso decía, cuando hablaban del amor de Dios, me sorprendía entender que nosotros podemos amar a Dios ahora porque Él nos amó primero. Pero para que Él nos ame, nosotros no hicimos nada. Pero para amar a un hermano, nosotros necesitamos que el hermano haga cosas en favor nuestra. Por favor, demuéstrame que me amas para que yo te pueda amar. Dios no es así. Dios dijo, estos están listos para ser condenados, muertos por siempre y para siempre. Una condenación eterna. Sin embargo, dijo, los voy a perdonar en mi Hijo. Enviaré a mi Hijo, el justo por los injustos, para que podamos llegar a Dios. Entonces, el verdadero amor de Dios, por el cual dice el apóstol Juan, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Si Él hizo todo esto por nosotros, se entregó por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a entregarnos por nuestros hermanos? Porque nos dio ejemplo. No tengo que ser amado para amar, yo debo amar. ¿Se oye? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, lo que está haciendo Pablo acá es recordarle a alguien que fue un hombre que recorrió esta senda, lo que nosotros estamos recorriendo hoy, vivió esta vida, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que por tanto sabe lo que estamos pasando, sabe lo que vamos a pasar. Él más que nadie sabe lo que se viene. Aparte del resultado de la unidad, lo que se viene, los conflictos, los problemas, las situaciones que nos llevarán a esa manifestación de unidad. Entonces Él nos advierte anticipadamente para que no nos sorprenda, para que no venga una prueba, como dijo Pedro, como si alguna cosa extraña. No es extraño, ya Dios nos anticipó. ¿Está oyendo? Dios nos anticipó, Dios nos habló. Entonces no va a ser extraño cuando venga el problema. Cuando venga el problema ya vamos a decir, fuimos avisados por Dios.
¿Y qué dijo que teníamos que hacer? Pasemos por alto la ofensa, perdonemos a nuestro hermano. Y perdonar no es, bueno, está bien, no tengo nada contra ti, pero no te saludo, no te abrazo, nunca más te veo. No es eso perdonar. Perdonar es restablecer la misma relación de comunión que se perdió. Eso lo muestra Dios en la persona de Jesucristo. Cuando en el huerto del Edén se pierde esa comunión, en Cristo Jesús Dios la restablece. ¿O no fue así? Bueno, esa es la forma de perdonar. Entonces, ¿qué le dice Timoteo? Acuérdate de Jesucristo, así como estás sufriendo, así como estás padeciendo, así padeció Él, así sufrió Él, porque también era un hombre. Alguien supo decir, Cristo no lloraba porque no podía soportar las luchas que vendrían y los clavos y cuantas cosas más, no podría soportar. Y dice la misma persona, ahora resulta que los discípulos del Señor fueron más valientes que Él. Pero no comprende que lo que Jesús estaba demostrando, que era una persona natural o 100% humana, 100% hombre, así como era 100% Dios. ¿Se oye? No es un cuento, no es una fábula. El Cristo hombre murió en la cruz. El Cristo hombre fue sepultado. El Cristo hombre fue resucitado y exaltado hasta lo sumo. Por eso que decimos que en el cielo hay un hombre que nos representa llamado Jesús. Y aunque en este tiempo su apariencia no es igual, su cuerpo no es igual, la gloria de su presencia podría hacernos caer de rodillas como le pasa al apóstol Juan. Es el hombre que estuvo caminando por estas calles y vivió, me refiero en el lugar que estuvo, por supuesto, y vivió las mismas consecuencias, los mismos problemas, la misma dificultad, el mismo choque con los religiosos y con todos aquellos sabios que creyeron que por medio de la religión podían favorecer a las personas acercándolo a Dios cuando realmente lo alejaban porque los hacían prosélitos, seguidores de ellos mismos. Entonces ten presente esto, te pasa esto porque eres un hombre. Y sí, porque la debilidad de mi carne, porque soy una naturaleza humana, pobre, no tiene poder. Eso fuiste. Ahora eres una persona dotada con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, como se dijo anoche, poderosa en Cristo. Pero no poderosa para ir a desafiar al diablo, no poderosa para ir a pelear con las huestes espirituales, poderosa en Dios para hacer la voluntad de Dios. Se pone el mismo diablo delante de uno de ustedes, no podrá con ustedes. Si la intención de ustedes es hacer la voluntad de Dios, no los podrá vencer, jamás lo detendrá, porque para eso está Dios, nuestra asistencia. Gloria a su nombre. Entonces, cuando la enseñanza del evangelio demande un esfuerzo, cuando las situaciones se ponen de alguna manera oscuras, cuando nos vemos superados como hombres, acordémonos de Jesucristo. Él no venció como Dios. ¿Tiene presente eso? Él no venció como Dios, Él venció como hombre. Entonces, cuando te veas superado, ¿cuántos hoy estamos superados en cuanto a nuestra carne, en cuanto a nuestra debilidad, en cuanto a los problemas, a la dificultad, en cuanto a las cosas que no podemos vencer? Estamos superados. Acuérdate de Jesucristo, que como hombre llegó hasta la cruz, como hombre entregó su vida, como hombre fue sepultado y resucitó para la gloria de Dios. Acuérdate de Jesucristo, porque si vas por el mismo camino, lo que te espera es el mismo resultado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El mismo resultado para la gloria de su nombre. Él lo venció todo, hasta la misma muerte. Por eso que el apóstol Pablo dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado al tercer día conforme a mi evangelio, resucitado. Entonces, Pablo no le está diciendo, recuerda que Jesús lo llevaron hasta la muerte. Recuerda que Jesús resucitó. Recuerda que Jesús está a la diestra de Dios. No, lo que le está diciendo, ten presente que el que murió resucitó, que el que murió resucitó y se sentó a la diestra de Dios está contigo. Como bien fue dicho anoche,
Nos uniremos y vendremos y haremos morada en el creyente. ¿Se acuerda que anoche dijo eso el pastor ministrando? Morada aquí adentro, morada de Dios. Entonces dice, cuando estas cosas te sucedan, acuérdate de Jesucristo resucitado. No traigas el acontecimiento como una memoria pasada. Ay, Cristo venció en la cruz y eso. No. Tenlo como alguien presente hoy, mañana y siempre en tu vida. Tenlo como algo presente hoy, mañana y siempre en tu vida. Jesús, hermanos míos, está vivo y está dentro de los creyentes, dentro de los cristianos, para ayudarlos, para fortalecerlos, para guiarlos por medio del mismo Espíritu de Dios hacia toda la verdad. Por eso no es un simple recuerdo. No vivimos nosotros de recuerdo de cosas que han acontecido. Entonces, alguien que fue llamado para esta nueva vida, nosotros, ¿se oye? Debemos considerar que por encima de todo nuestro esfuerzo, por encima de toda nuestra capacidad, por encima de todo lo que pueda pasarnos, está siempre el poder y la presencia de Cristo con todos los creyentes. A veces uno dice, es imposible que si es creyente, primero es imposible que si esté acá adentro no es creyente. Es imposible que si está acá adentro y es creyente no crea lo que Dios dice. Sin embargo, a veces es todo lo contrario. A veces está dentro de la iglesia, yo fui uno de ellos. Yo estaba dentro de la iglesia, parecía un creyente más, pero yo no creía. A mí me costaba creer, no podía terminar de entender. Dios tuvo que trabajar conmigo. Entonces yo digo, así como yo, quizás ha habido o hay también algunos que están en la iglesia, pero todavía no son verdaderos creyentes. Personas que están persuadidas por lo oído, que se dejaron persuadir por el evangelio, por las buenas noticias, por la palabra de Dios. Entonces necesitamos que Dios nos hable y nos enseñe e insista con estas cosas. Jesús está vivo, ¿cuánto lo creen? Juan lo vio, Apocalipsis, anótelo, yo se lo leo, capítulo 1, verso 17. Juan lo vio ya resucitado. Tuvo el privilegio, así como nosotros tenemos el privilegio de venir a la casa de Dios y decir, estoy en la casa de Dios y estoy ante el Dios vivo, creador del cielo, de la tierra, a quien me llamó, me hizo parte de su familia y quien ahora me da la oportunidad de rendirle culto. Estoy delante de ese Dios. Entonces Juan dice lo siguiente: cuando le vi, capítulo 1, verso 17, hablando del Señor, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Se oye? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que tengamos presente que Jesús vive, que no estamos solos en la lucha, en la dificultad, y aun cuando nos sentimos solos, nunca estamos solos. El Señor está con nosotros y siempre nos ayuda. Y siempre nos encamina hacia la verdad. Y siempre nos lleva a introducirnos dentro del molde. El molde son las doctrinas, las sanas enseñanzas, que una vez puesto en Él y salido de Él, seremos ya conformados a la imagen de ese molde, conformados a la imagen de Jesucristo. Acordémonos entonces que Jesucristo ha resucitado. Cuando los temores amenazan, hermanos amados, cuando las dudas asedian, cuando la incapacidad humana deprime, hasta las ganas de congregar me sacó. ¿Qué te sacó las ganas de congregar? Mi familia, mis problemas, mis dificultades, mi escasez, mi necesidad. Acuérdate de Jesucristo. En mi necesidad me tengo que acordar de Jesucristo. Cuando le dijo al discípulo que le quería seguir, justamente le quería seguir al Señor, ¿qué le dijo él? ¿Estás seguro? Las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Ni casa tengo. ¿Por qué no vino para eso?
Él vino para trasladarnos de la potestad y las tinieblas al reino mismo de Dios. Y lo hizo. Y lo hizo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presente eso. Acordémonos de Jesucristo resucitado, hermanos amados, aquel que vive por los siglos de los siglos, hermanos míos. Por eso que tenemos que considerar esa acción que antecede, hermanos amados, ante cualquier decisión. Escuche ahora. Ante cualquier decisión, oiga, tenga presente, acuérdate de Jesucristo. Hasta acá llegué. No decidas, acuérdate de Jesucristo. Pero vivo luchando, quiero bajar los brazos, no decidas, detente, haz el juicio previo. Deja que anteceda a la acción tu pensamiento correcto. Dios, el Señor, mejor dicho, les anticipó a sus discípulos que no les iría bien, que en el mundo tendrían aflicciones. ¿A quién le decía? A los discípulos, que lo iban a perseguir, que lo iban a meter en cárceles. ¿Por qué se lo dijo? Porque eso le iba a pasar. Pero eso no quería decir que estaban lejos de Dios. Eso no quería decir que Dios los había abandonado. El problema, la situación que te sucede no quiere decir que Dios te haya abandonado. Todo lo contrario, es la prueba de que el Espíritu Santo de Dios mora en tu vida. Porque no te viene ninguna cosa extraña, te viene lo que Dios ya anticipadamente te anunció que te vendría. Entonces, antes de tomar ninguna decisión, acuérdate de Jesucristo. Antes de dejar, o aquellos que dejaron sus actividades, aquellos que dejaron su servicio, aquellos que abandonaron su ocupación, por una o por otra cosa, aquellos que descuidan lo que Dios le dio, porque bueno, necesitan tiempo para sí mismos, no están siendo verdaderos discípulos. Pero yo no falto nunca, yo estoy siempre acá, pero lo único que haces es congregar. ¿Es eso? ¿Esa es la vida cristiana? Entonces, antes de irte de acá, puedes tomar una buena decisión. Puedes volverte a Dios de todo corazón. El Señor Jesús sigue vivo. El Señor Jesús, que extendió la mano, su diestra sobre el apóstol Juan, sigue vivo. Y el Señor Jesús, que extendió la mano sobre el apóstol Juan, que le dio fortaleza y lo hizo poner en pie, sigue estando en la iglesia. Y es el mismo Señor que puede posar su mano sobre tu vida, sobre tu persona y levantarte. Pero solamente hay una barrera. La barrera es: ¿quiero o no quiero? ¿Me interesa o no me interesa? Pero considera, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, le dijo el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 3. Considera a Jesucristo, que sufrió tal contradicción de los mismos pecadores, para que no nos desanimemos, para que no nos desalentemos. Estamos pasando situaciones, Jesús también la pasó, gloria a su nombre. Y peor que todos nosotros, acordaos de la paciencia con que Jesús soportó el ser maltratado por sus verdugos. Así dice otra versión. Acordaos de la paciencia con que Jesús soportó el ser maltratado por sus verdugos. Así que no fue simplemente lo mataron, fue maltratado por sus verdugos. Y piensa en estas cosas para que no te desanimes, para que no te desalientes, para que no te vuelvas atrás. Y si este molde no te está quedando, dale la gloria a Dios, porque quiere decir que necesitas el molde más que nadie, porque no te está quedando, te está apretando por todos lados, pero te va a transformar conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, si le das el tiempo necesario. Pero cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, resucitado al tercer día, el que vive por el poder de Dios, bendito sea su nombre, el que jamás morirá, vive por los siglos de los siglos, amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice 8 y 9.
del capítulo inicial y versículo inicial que tomamos. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo, como dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa, dice. Bueno, Pablo hizo que muchos judíos se enfurecieran cuando le dijo que Jesús era Dios. Se enfurecían. Para ellos era un solo Dios y era imposible que alguien, un ser humano, se considerara hijo de Dios. Por eso que también decían que Jesús blasfemaba al considerarse hijo de Dios. Y a pesar de ello, muchos judíos abrazaron el evangelio, creyeron en el Señor Jesús, como también los griegos que demandaban señal, los griegos que no podían soportar la idea de que un Dios de alguna manera se relacionara con un ser humano sin contaminarse. No podían soportar la idea, y Pablo le presentaba a un hombre que todos los vieron, un hombre que crucificaron, lo presentó como Dios mismo, o como aquel que fue el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, muchas veces presentado por sí mismo ante sus discípulos. No podían soportarlo. Los romanos no lo podían soportar a Pablo hablándole de Jesucristo como Rey, Señor. No podían, porque ellos tenían al César por Dios, por encima de todo. Entonces no le aceptaban tampoco la idea de que le presentaran a un hombre como Dios. Para ellos ese Dios era el César. Sin embargo, mucha gente de Roma se convirtió al evangelio. La guardia, hermanos amados, se convirtió. La guardia en la cual estaba él preso se convirtió al evangelio. Se imagina a Pablo, quien cuando estaba preso no se consideraba preso de los hombres, sino preso por el Señor Jesucristo, preso por predicar el evangelio, preso por anunciar la verdad, preso por los escogidos de Dios. Por eso estoy preso. No estoy preso por malhechor, estoy a modo de malhechor, pero no es porque sea malhechor, es porque estoy anunciando el evangelio, es porque no le gusta oír lo que oye, y porque las personas se transforman y se convierten al evangelio por el poder de Dios, y dejan sus religiones, y dejan sus costumbres, y dejan sus ideas, y se van y se vuelven al único Dios verdadero, a quien Cristo Jesús vino a exhibir. Y claro, la casa del César te saluda, dijo en una de sus cartas el apóstol Pablo. Le saluda a los cristianos. ¿Se oye? La casa del César. Por más que se enfurezcan, todos los santos saludan, especialmente los de la casa del César. Según dice un poquito de historia, Pablo fue encarcelado en Cesarea y finalmente enviado a Roma, donde fue custodiado por un soldado en su propia casa por 2 años, y se convirtieron al cristianismo. La guardia se convirtió al cristianismo. ¿Cómo tenían los romanos a sus prisioneros? Esposados a un soldado, no corrían riesgo de perder sus presos de ninguna manera. Así que no solo estaban custodiados, no solo estaban en algunos casos encarcelados, sino también atados a un mismo soldado, que se vaya a escapar. Ahora piensa un momento, si Pablo insistentemente escribió todas estas cartas, la mayoría de ellas desde la cárcel, nada lo detuvo, nada detuvo su fe, nada le quebrantó el convencimiento y la persuasión que tenía de que estaba sirviendo al Dios vivo, a pesar de estar tras de la reja, soportándolo todos los días, encadenado a ti mismo, hablándote de Jesucristo, hablándote de Jesucristo, hablándote de Jesucristo, hablándote de Jesucristo, y convirtiéndose de última al Señor, porque no había forma de pararlo, no había forma de callarlo. La palabra de Dios no está presa. Eso fue lo que respondió: no está presa la palabra de Dios. Y nosotros, ante una dificultad, dejamos de hablar del Señor. Resulta que el Señor es el que nos dio la vida. Yo no le anuncio más, estamos como Jeremías, no hablen más en tu nombre. Pero aquellos que son de verdaderos hijos de Dios dan una vuelta, se dan otra, desaparecen por un tiempo, pero vuelven a la casa de Dios.
Y si Dios lo deja pasar por esa puerta es porque tienen un llamado genuino de Dios. ¿Está oyendo? Un llamado genuino de Dios. Si lo dejó pasar, si está aquí adentro, el propósito de Dios sigue firme. ¿Qué es lo que se necesita? Que te convenzas del evangelio, que te convenza que Dios fue el que te llamó y que hará de ti, si tú le dejas, un verdadero discípulo, quien enseñará a otros los misterios de Dios. Si tú le dejas. Si no, no. Capítulo 2, verso 10 de esta misma carta, yo se lo leo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por esto estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. ¿Se escuchó? Y nosotros pasamos por alto un montón de cosas. Hablábamos con el pastor, así de pasada, de tantas cosas que hablamos, del reino milenial de Cristo. ¿Cuánta gente quiere, porque son cristianos, entre comillas, porque van a una iglesia, dice, yo voy a reinar con Cristo? Yo voy a reinar con Cristo, pues yo le creo a Dios, le creo a su palabra. Jamás se mostraron como un discípulo del Señor. Jamás lucharon genuinamente, jamás trataron de vencer la oposición, el problema, la dificultad. Sin embargo, ellos quieren reinar con Cristo en la gloria eterna, pero no están dispuestos a sufrir con Cristo. No, yo no lo pienso perdonar. No está dispuesto a sufrir por Cristo. No voy a pasar por alto. Esta no la paso. ¿Que es mayor que la anterior? Sí. Bueno, si es mayor quiere decir que Dios te está dando una mayor oportunidad. Vénsela. Lógralo, porque Dios está para ayudarte. Cristo Jesús, el que resucitó de los muertos, está contigo para ayudarte. Aunque pocos están dispuestos a sufrir para reinar después, para algunas personas parece que la salvación conlleva reinar en gloria. La salvación conlleva también como aquello de reinar en gloria con Cristo Jesús. Pero nosotros estamos olvidando algo muy necesario de comprender en los versos siguientes. No se los tiene presente. Verso 11, ahí sí, por favor, lea conmigo. Capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, a Timoteo más exactamente dicho, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Nosotros nos quedamos, también reinaremos con Él. Y pasamos por alto los puntos que realmente tienen que tenerse en cuenta. Algunos dicen, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y le atribuyen este pensamiento de que Pablo estaba pensando en que la persona que se bautiza o que muere y nace de nuevo, como se ha enseñado en muchas ocasiones, se refiere a eso. Pero Pablo está frente a personas que los querían matar. Así que lo que Pablo estaba diciendo es que en realidad podía pasarle de que muriese, pero si fuera que él moría, no importa, porque entonces viviría en Cristo Jesús. La vida de él estaba asegurada. La vida de los cristianos está asegurada, aunque no lo entendamos hoy, aunque le tengamos miedo a la muerte, aunque querramos huir cuando nos hablan de la muerte o de enfermedad que matan. Tenemos miedo, pero la verdad es que según la Escritura tenemos la vida asegurada en Cristo Jesús. Si es que sufrimos, también reinaremos con Él. Le voy a leer unos versos en Filipenses. Capítulo 1, verso 12,
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se ha hecho patente en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Ve? Pablo no está hablando del bautismo simplemente, está hablando de los riesgos hasta de perder la vida por causa del Evangelio. Pero nada lo hacía callar, nada lo hacía detenerse. Por eso que es tiempo para nosotros de considerar lo que Dios nos habla. Pregunto a toda la iglesia y responda, por favor. ¿Entiende lo que estamos hablando? ¿Entiende lo que se está hablando? Lo que el Señor nos está ministrando se entiende correctamente para luego decir, puedo considerarlo porque lo entiendo. Entonces considere lo que el Señor le dice, considere, evalúe y haga lo que tiene que hacer conforme al llamado que Dios le ha hecho. No importa cuándo, lo importante es que hoy, por causa de ese llamado, usted está en la casa de Dios, frente a la presencia de Dios y ante su bendita palabra. Porque el mismo Cristo que ayudó a Pablo en sus prisiones, a Timoteo, si usted lee más adelante se termina asombrando. Yo, para no extenderme más, ya no lo avanzo. Ese mismo Señor está con nosotros, el mismo Señor. Por eso Pablo, cuando comprende que a veces nosotros no entendemos sufrir por el Evangelio, a veces nosotros nos hacemos la idea que es sufrir por el Evangelio, pero el apóstol Pablo, cuando comprende lo que estaba pasando, porque digo, bueno, desde que comencé a anunciar el Evangelio, lo único que me ha acontecido son azotes, cárceles, pedrada, tirado casi como muerto, sufrí naufragio, sufrí ayuno. Cantidades de cosas le pasaron al apóstol Pablo después de hacerse servidor de Dios, servidor de Cristo. Cantidades de situaciones, cantidades de problemas, cantidades de diferentes tipos de golpes y de maltratos. ¿Pero por qué causa? Por predicar el Evangelio, por ocuparse de los escogidos. A ver, ¿a dónde hay alguien que no oyó el Evangelio? ¿A dónde hay alguien que hay que enseñarle? Eso es lo que se ve en el apóstol Pablo, la desesperación. Voy a ir a Roma para comunicarles algún don. Voy a ir allá a completar lo que falta a vuestra fe. Siempre estaba la preocupación de Pablo sobre lo que necesitaba la iglesia, lo que necesitaban los hermanos. Por esa causa estaba encerrado. Por eso yo le decía al principio, si te acercas a mí y hablas de que Jesucristo nos salvó, está todo bien. Pero si me dice que yo debo ser siervo de Jesucristo, debo abandonar mi propia voluntad para asumir responsabilidad en la voluntad del Señor, entonces no me hables más de ese Evangelio. Pero ese es el único y verdadero Evangelio, el único y verdadero llamado, donde los hombres dejan de ser sencillamente hombres y toman el consejo del apóstol Pablo cuando dijo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, para que estando en la condición de hombre fuera humillado hasta la muerte y muerte de cruz, habiendo obedecido a Dios. Y ese es el ejemplo.
La obediencia a Dios le llevó a Cristo hasta la misma muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Dios lo exaltó. Pero los cristianos queremos la gloria sin sufrimiento. Queremos el reinado sin padecimiento. Queremos que Dios nos dé todas las cosas porque en Cristo, en Dios tenemos todo. Dios nos lo dará todo porque así Dios lo dijo. De ninguna manera. Si sufrimos, reinaremos. Si no sufrimos, no reinaremos. A nosotros no solo se nos ha concedido que reinemos con Cristo, sino también a que padezcamos por Cristo Jesús. Y no todos están dispuestos. Por eso muchos abandonan la verdadera carrera. Aquí está el atleta. Ustedes son los atletas que se están preparando genuinamente para alcanzar la corona, para alcanzar el premio. Los otros se fueron, los otros abandonaron. ¿Por qué razón? No estaban dispuestos a correr, no estaban dispuestos a soportar, no estaban dispuestos a pagar el precio. No querían trabajar, pero querían cosechar. Querían comer de lo sembrado y no querían poner la mano en el arado. Esas personas no son útiles en las manos del Señor. Pero nosotros que estamos aquí, soportando el calor, soportando problemas, soportando la dificultad, gocémonos y alegrémonos, iglesia, porque con este grupo de personas Dios exhibirá la iglesia de Jesucristo en Gualeguay y usted forma parte de ello. Créanlo, porque no son fábulas. Porque cuando hablábamos estas cosas en nuestra congregación, que era mucho más pequeña, después de esto, después de las pruebas, después de las dificultades, después de las situaciones, comenzó a crecer la iglesia. No tuvimos necesidad de salir a predicar. Se predicaba con el testimonio, no porque andaban anunciando, sino porque vieron qué está pasando con esta gente. Yo quiero estar ahí. Y eso es lo que tiene usted que pensar. Cuando usted va a retroceder, cuando va a hacer algo que no edifica, cuando va a hacer algo, hermanos amados, que no le ayuda para bien, piense, retroceda, deténgase, considere, ponga en marcha su entendimiento, el que Dios le dio, y piense el resultado que va a dejar. Si lo que yo voy a hacer va a traer perjuicio para mi hermano, no lo haré. Si trae perjuicio para mi vecino que me está observando que algo pasó con mi vida, pero está especulando a ver si abandono, a ver si dejo, a ver si me vuelvo otra vez a las mismas malas costumbres de antes, y ese está esperando y está esperando. Pero si usted logra vencer y logra manifestarse como Dios espera, ese también vendrá a la iglesia a buscar lo que usted tiene. ¿Entiende lo que hablamos? Espero que sí. Entonces Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco. Claro, ahora entendía. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Le habla a la iglesia que le predicó. Colosenses capítulo 1 verso 24, anótelo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces dice: estos latigazos es padecer en este propio cuerpo lo que falta por las aflicciones de Cristo, que Cristo sufre por la iglesia. Estas pedradas, este maltrato, este encarcelamiento es lo que faltaba sufrir para que otros sean salvos. Entonces dice: con gozo lo sufro, sigo adelante, hago el trabajo que Jesús comenzó, continúo con el trabajo. Es padecimiento, es sufrimiento, es soportar, pero sigo adelante porque estoy haciendo esto con gozo y con alegría por predicar la verdad del Evangelio, con gozo y con alegría por sostenerme en la justicia de Dios, con gozo y con alegría por mantenerme en la verdad del Evangelio, con gozo y con alegría porque no quiero abandonar el verdadero y genuino camino del Señor. Sufro molestia, sufro padecimiento, pero nada me detendrá porque yo sé y he creído en Jesucristo que me escogió para esta tarea. Es el pensamiento del cual tenemos que tomarnos todos nosotros. Es el pensamiento. Acá no hay hombre y no hay mujer en este pensamiento. Acá todos somos útiles en las manos del Señor. Cada uno tiene una tarea. Cada uno representa a Jesucristo donde quiera que esté. Cada uno exhibe a Jesucristo donde quiera que esté. Sí, errores tenemos. Sí, hemos fallado. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces hicimos lo contrario de lo que debíamos hacer, pero Dios en su misericordia está siendo paciente, como recordaba el pastor Andrés anoche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué me está diciendo Dios entonces? Que está pasando por alto, porque está esperando mi transformación, su transformación, está esperando nuestro arrepentimiento genuino, donde tomamos realmente la vida para servir directamente al Señor como discípulos suyos. Por eso que Pablo dice: de ahora en adelante, Gálatas capítulo 6, verso 17, se lo leo en el lenguaje actual.
De ahora en adelante, que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Así que no son cuentos. Cualquiera que lo viera vestido a Pablo y quizás lo viera predicando en alguna de las iglesias o en algún lugar que le concedieran para predicar, no se imaginarían cómo tenía su cuerpo destrozado y marcado por el Evangelio. Así tampoco muchos de ustedes han visto nuestras cicatrices, y no hablo de castigos, de látigos, ni de pedradas, porque a nosotros no nos ha tocado algo así. Pero sí, hermanos amados, sufrimiento y padecimiento por causa del Evangelio, sufrimiento y padecimiento por causa de sostener la verdad, sufrimiento y padecimiento por causa de no defraudar, por causa de serle fiel al Señor, leal al Señor, confiable. Entonces el Señor hace un trabajo, o sigue haciendo un trabajo que ha comenzado en nuestra vida para que sigamos progresando y alcancemos la totalidad de ese llamado. Amén. Esto es sufrir para reinar, ¿ves? ¿Se escucha? Esto es sufrir para reinar. Sufrir por el Evangelio. Sufrir por las personas, ¿se escucha? Esto es sufrir para reinar. Esto realmente puedo decir yo, sufro por causa de Cristo. Esto es lo que le pasaba a los discípulos. Aquí se cumple lo que el Señor Jesús le dijo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí se cumple. ¿Se oye? ¿Se oye, iglesia? Esto es sufrir por Cristo. ¿A cuánto no nos pasa? ¿Cómo es sufrir por Cristo? Escuche estos ejemplos que yo anoté. No es cómo lucho y sufro con mi carácter. No es eso. Sufrir por Cristo no es cómo lucho, cómo sufro por mi carne, con mis vicios. Eso no es sufrir por Cristo. ¿Qué es sufrir por Cristo? Por ver a cuántas personas falta comunicarle el Evangelio del reino. Eso es sufrir por Cristo. Sentir la preocupación, sentir el dolor. Es allí donde Pablo alienta, en este caso a la iglesia, para que sepa de qué se está tratando el sufrimiento. ¿Por qué sufrió Pablo por predicar el Evangelio? ¿Por qué sufrió Pablo hasta, si era necesario, la misma muerte? Por causa de los escogidos. Los escogidos no oyeron todavía. ¿Quiénes son para Pablo los escogidos? Aquellos que el Señor iba a llamar. No sabía ni él quiénes eran. Pero dijo, hay gente escogida a quien Dios va a llamar. Para esto Dios me necesita. Así que yo voy a ir hacia adelante. Si allá me espera una pedrada, yo voy a ir igual. Si me espera un látigo, yo voy a ir igual. Si me esperan cárceles, yo voy a ir igual. El Evangelio tiene que ser anunciado. Entonces Pablo sufría por esa causa. Sufría los golpes, sufría las penalidades porque quería llevar la verdad del Evangelio. Y nosotros sufrimos porque no queremos obedecer al Señor y luchar contra nuestra carne. Sufrir por los que ignoran la verdad del Evangelio. Nosotros nos jactamos de la verdad. Muchas veces dijimos, tenemos la verdad, pero nosotros somos de la verdad. Pamplina. Conocíamos algo de la Biblia, eso era todo. Y jamás se llevaba a la práctica, eso era lo terrible. Entonces sufrir por los que ignoran la verdad del Evangelio. Sufrir por cuántas congregaciones enteras, hermanos, han sido engañadas. Que decimos nosotros,
las cosas que hacen, salta, esperan polvo de oro del cielo y un montón de cosas que podríamos enumerar. ¿De qué nos sirve conocer eso si no sufrimos por ello? ¿No pensamos que son hermanos en Cristo Jesús? ¿No pensamos que son personas que le han mentido con respecto al evangelio? ¿No se produce un dolor en nosotros? ¿No se produce un sufrimiento? Entonces, si no hay ese dolor, si no hay ese sufrimiento, yo no estoy sufriendo por Cristo. Nosotros no estamos sufriendo por Cristo. Pero tengo la verdad, y yo tengo la verdad, y no congrego, pero tengo la verdad, y no obedezco al Señor, pero tengo la verdad, no me sujeto a ninguna de las doctrinas del Señor, pero tengo la verdad. ¿De qué sirve esa verdad de esa manera? No hay que sufrir por lo que no se hace, hay que sufrir por lo que están esperando. Hay personas, cantidad de personas aquí que no encuentran la salida, aquí y en cualquier lugar de este mundo, no encuentran la salida, están desesperados. No hay alguien que le hable una palabra de aliento, una salida para su condición, no solo, hermanos amados, en cuanto a los vicios y cuantas cosas que hay, sino a los rencores y a los pensamientos terribles que tienen algunas personas que por medio de Jesucristo o a través del evangelio, la predicación del mismo serán librados. Pero ¿quién sufre por ello? ¿Quién ora por ello? ¿Quién está afligido por ello? No, yo hago mi servicio, yo predico y ya está, yo canto y ya está. Ese es mi trabajo en el evangelio, ese es un servicio en el culto, no es el trabajo del evangelio. El trabajo del evangelio es vestirse de Cristo y exhibir al mismo Cristo. Es lo que a veces no queremos hacer. Congregaciones enteras son engañadas. Sufrir por ver a cuántos hermanos nuestros les falta crecimiento, les falta madurez. Sufrir por la necesidad de hacer algo con todo esto. Sufrir acá en el corazón. Si somos sinceros con nosotros mismos, hermanos, estamos muy cómodos como estamos. Algunos, aunque no voy a dar nombre, ni prestan atención a lo que se está predicando. No sienten ese compromiso, pues tampoco toman la palabra como palabra de Dios. Pero Dios es paciente. ¿Se oye? Dios es paciente. Entonces, tenemos que pensar, sufrir por Cristo no es lo que nosotros nos pasa en nuestra carne, porque eso le podemos dar un final ahora mismo si queremos, porque ayuda no nos falta. No digo que sea fácil, pero puedo decidir considerando lo que es correcto según lo que Dios nos está enseñando. ¿Lo entiende? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto tiene la necesidad de hacer algo? Sufrir por ver la condición de las congregaciones, sufrir. No decir, nuestros hermanos se fueron allá donde hacen esto, donde hacen aquello. Hay que sufrir por ello, hay que sufrir por los que se fueron, hay que sufrir por los que están allí. Alguien les tiene que abrir los ojos del entendimiento. ¿Y cómo se hará esto? Por medio del verdadero mensaje del evangelio. Para eso tenemos que padecerlo nosotros mismos, sentir la necesidad de que les sea anunciado, sentir la necesidad de que alguien le aclare la verdad del evangelio. Entonces sí, padecemos por Cristo. Le voy a leer un pasaje en Ezequiel, capítulo 9, verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que, presta atención, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué dice que hace? Gimen y claman. Acá debe haber personas que a lo mejor, por tener quizás más edad que algunos otros, son los que están gimiendo, los que están clamando para que este evangelio se propague, el evangelio del reino. No digo el evangelio que está en esta congregación de Gualeguay, el evangelio del reino. No es el evangelio que está en la congregación de San Miguel, es el evangelio del reino el que hay que propagar. Y hay personas que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen entre nuestros hermanos en diferentes lugares. Esto es sufrir por el evangelio. Que se produzca ese peso, ese deseo,
que decidamos, aunque nos va a llevar trabajo, dejemos la niñería de lado. Decidamos esto, dejo la niñería de lado, dejo mi conducta de niño de lado. ¿Qué tengo que hacer? Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, obraba como niño, pero cuando ya fui adulto, cuando ya fui grande, dejé las cosas que eran de niño. ¿Qué hizo? Lo dejó voluntariamente. Entonces se dijo a sí mismo, yo no me puedo conducir de esta manera porque así se conduce un niño. Lo que pasa es que a veces somos adultos y nos comportamos como niños. Una hermana tuvo una visión que solo a mí me la contó. Me dijo, yo vi en una visión a hombres grandes comportarse como niños. En el sentido espiritual, hombres que debieran, por el conocimiento bíblico, tener un crecimiento espiritual, comportarse como personas que en realidad no tienen ese conocimiento, como niños espirituales. ¿Se entiende? Entonces es una exhortación para cada uno de nosotros, los que lo oyen. Entonces comprender esto, ¿quién puede sufrir? El que clama, el que gime. Fíjense, en este pueblo había gente que gemía y que clamaba por las abominaciones que ocurrían en el mismo. ¿Qué le dijo Dios? Ponle una marca en la frente. Bueno, y esto es lo que Dios hace. A veces pensamos que en la iglesia no se hace estas cosas. Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, verso 19, yo se lo leo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, otra vez Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Vio cómo dice? A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Si van a ungir a alguien de pastor, yo quiero ser. De apóstol, yo quiero ser. De evangelista, yo quiero ser. Eso es lo primero que se piensa. Se piensa en hacer este trabajo. Pero Pablo manda a un joven que tenía un ánimo semejante al de él. Estaba preocupado por los hermanos de Filipo. Estaba preocupado así como lo estaba Pablo. Parecía que le decía a Pablo, envíame a mí, yo quiero saber, yo voy, yo quiero saber del estado, porque Pablo estaba muy preocupado, no podía enviar a nadie, no había nadie dispuesto, y aunque había muchas personas, solo un joven estaba dispuesto, tenía el mismo sentir que Pablo, tenía el mismo deseo que Pablo, saber cómo estaban los hermanos allí en Filipo, y Pablo lo envió. A este le voy a enviar, porque este tiene un buen ánimo. Entonces queremos ser un pastor, pero nos olvidamos que aunque anhelamos obispado y es buena obra, nos olvidamos de los requisitos. Ni siquiera empezamos por ser un buen cristiano, pero queremos alcanzar esas cosas. ¿Se entiende lo que hablamos? Entonces, comprender, hermanos amados, que si bien es cierto, la oportunidad de Dios es para todos nosotros, y con nosotros, hablando del pastor Andrés y yo, por ejemplo, que somos los de más tiempo en la iglesia y que tenemos por misericordia de Dios un don para ministrar a la iglesia, nos lo fuimos recibidos de gratis. No teníamos la condición, no éramos aptos, porque no se conocía, no estaba revelado, aunque está revelado el Evangelio en las Escrituras, no le fue revelado a los hombres que nos ministraron y nos ungieron igual sin los requisitos, pero las cosas van cambiando porque la iglesia va tomando el verdadero curso y van a ser ungidos las personas que sean así, tengan este ánimo, este deseo. Ay, yo quiero saber de los hermanos de allá, envíame a mí, pero tenés hijos, tenés familia, envíame a mí, yo me arreglo con esas cosas. ¿Quién será ese? Alguien que sirve a Dios, alguien que es un discípulo del Señor, que lo deja todo por servir a Dios, que no valora ninguna otra cosa por encima de lo que el Señor le vaya a encargar. Eso es un discípulo. Porque si le ungieron a él de pastor o de ministro, me tienen que ungir a mí. ¿Cuántos años hace que estoy en la iglesia? Discúlpame, te voy a decir cuánto hace que estás en la iglesia perdiendo el tiempo. Porque este es de buen ánimo. Esta persona está solícito en hacer lo que Dios le dice. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Mire que aunque nos golpee la palabra y nos ofenda,
Luchemos contra eso, porque Dios no la envía para eso. Dios nos envía esta palabra para zarandearnos, que despertemos. Mire que no digo para zarandearlos y para despertarlos, digo para zarandearnos y despertarnos, para que anhelemos cosas mejores, para que busquemos de hacer lo que a Dios realmente le agrada. Entonces podemos hacer la pregunta: ¿quién querrá sufrir por el Evangelio? ¿Habrá alguien acá? Sufrir así como lo acabamos de ver. Hicimos un repaso general, quizá muy rápido. ¿Quién querrá sufrir a la manera de un verdadero discípulo? Aquel que abandona su voluntad, aquel que toma su cruz. Jesús llevó la cruz en el mismo lugar o la misma herramienta con la cual iba a ser ejecutado. Y enseñó a sus discípulos a tomar su cruz. Así que no importa lo que vaya a pasarnos, yo sigo adelante. Mi cruz, mis problemas, mis dificultades no harán que nos detengamos. Al contrario, Cristo será anunciado, Cristo será exhibido, la iglesia se mostrará. Pero habrá entre nosotros quienes quieran sufrir por el Evangelio como un verdadero discípulo. Si alguien considera, pero yo no soy apto, pero es porque lo dices tú, no porque te lo diga Dios. Si es por ser apto, ninguno fuimos aptos. Nos fuimos llamados por la capacidad, no tuvimos la capacidad. Timoteo no tenía la capacidad, Timoteo tenía la disposición y era una persona que aprendía y que seguía aprendiendo, y a quien se le podía aconsejar, y Pablo por eso le escribe, le aconsejaba en exhortación, en corrección. ¿Se comprende? Y en el momento que yo ministré esta palabra ya resonó en mi corazón, en mi mente, la respuesta, o la pregunta, mejor dicho, de Dios ante el profeta: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Para la gloria de Dios y para gozo mío, muchos hermanos se animaron porque comprendieron. Se encomendaron las manos de Dios. Algunos de ellos hasta pasaron adelante. Pero otros tantos se acercaron a mí y me dijeron: cuente conmigo, yo estoy dispuesto. Y muchos de ellos eran jóvenes. Imagínense para una persona grande como yo, que un joven le diga: cuente conmigo, estoy dispuesto a ir donde sea. Envíenme con un pastor, me dijo uno, para que yo aprenda qué debo hacer. Tuvo un llamado especial, el mismo que todos. Lo que tuvo él, un oído atento y un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Él, como otros tantos, fueron muchos, gracias a Dios, varios que me hablaron que querían servir a Dios de esta manera. Algunos retomaron sus tareas, algunos retomaron sus compromisos con Dios, sinceramente o genuinamente. Y no solo se gozaron ellos, sino nosotros. Y terminamos una reunión muy hermosa porque le creímos a Dios. Piensa en esto: Cristo ya está en su trono. Pablo no está. Timoteo tampoco está. ¿Seremos nosotros? ¿Será usted? ¿Seré yo? ¿Quién irá? No tengas temor, ¿eh? Jesucristo está con nosotros. ¿Se escucha? Acuérdate de Jesucristo. Sufrió como hombre, murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Sufrió como hombre, murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces confiemos, asumamos un compromiso genuino con Dios
lo vamos a necesitar para hacer la obra que Dios requiere en este tiempo. Debo negarme a mí mismo. Y en más de una ocasión nos vamos a encontrar frente a una situación donde tengamos que decidir esto. Voy a callar. Voy a pasar por alto la ofensa. O quizás voy a recuperar lo perdido. ¿Por qué lo has abandonado? ¿Por qué lo has dejado? Y las cosas no me fueron bien. Bueno, acuérdate de Jesucristo. Estuvo en un cuerpo semejante al nuestro, pero lo logró. ¿Se escucha? Pablo llegó a decir: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Lo logró, lo alcanzó. ¿Lo lograremos nosotros? ¿Podremos? A veces no se dice amén por miedo al compromiso. Pero muchos dijeron amén. Allí muchos dijeron amén. Y nos gozamos y vamos a esperar el resultado de Dios. Pero usted no espere que se vea el resultado de allí. Usted busque su propio resultado para que nos alegremos en la obra de Dios. Esto no es pensamiento de hombre, esto es una obra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Puesto de pie, por favor, y tengamos presente que Jesucristo, quien sufrió como hombre, quien murió en debilidad, vive por el poder de Dios en el Espíritu. Estuvo, estará vivo por siempre y para siempre. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Nada que ver ahora, pero sí mucho que meditar. Esto es para todos y cada uno de los que estamos aquí.